Bueno, déjenme ver qué pasó, hermanos. Bueno, aquí vamos, hermanos. Eh, traje esta clase al curso de doctrinas distintivas, básicamente porque a nuestra generación le ha tocado también experimentar ciertas guerras, desde por lo menos, quizá algunos la Segunda Guerra Mundial, a otros por lo menos la Guerra de Vietnam o la Guerra del Golfo Pérsico, y ahora mismo la guerra entre Ucrania y Rusia. Y por ahí alguien nos pudiera preguntar qué opinamos al respecto de estos combates bélicos y si hay una posición de la Iglesia en ese sentido, ¿no? El tema se llama la guerra militar. Y también vamos a leer diciendo que como resultado, no como causa de redención, los creyentes deben considerar su participación en la guerra física como algo contrario al llamado humanitario de los cristianos. La pregunta que debemos considerar aquí es si las Santas Escrituras aprueban o desaprueban la participación de los seguidores de Cristo en la guerra militar. Ese es el tema, ¿no? Entonces, el argumento es el siguiente. A lo largo y ancho de la comunidad cristiana, la mayoría de las iglesias e individuos contestan esta pregunta con un dudoso y calificado sí. Los discípulos de Jesús pueden tomar armas físicas para pelear por su país, pero así como dudando, ¿verdad? Los estudiantes serios de la Biblia usualmente tienen sus dudas en cuanto a esta respuesta, reconociendo que las guerras por herencia son diabólicas y nunca son la voluntad perfecta de Dios. También la consideran como el menor de dos males, es decir, no es lo mejor, pero es necesario, ¿verdad? Es menos mal. Estos estudiantes también pudieran considerar su respuesta apelando al punto de vista histórico conocido como la teoría de solo la guerra. Eh, Esta teoría enseña que los discípulos de Jesús no deben, diríamos, atender cualquier guerra, sino solo en aquellas que cumplan con cierto criterio ya establecido, ¿no? Lo que se conocerían como las guerras santas. Y es una guerra en el nombre del Señor para defender mi fe, pues adelante, ¿verdad? La Iglesia de Dios Séptimo Día es una de las pocas iglesias que mantienen una postura firme contra la guerra militar, contrario a lo que los dos párrafos anteriores describen. No obstante, los puntos de vista de nuestra iglesia no son completamente pacifistas, como las opiniones de aquellos que sugieren que los cristianos nunca deben usar la violencia física para resistir al mal, aun tratándose de defender a la familia o cumpliendo con los deberes como policía civil, ¿no? Este es un tema importante desde el punto de vista ético. Esta lucha carnal o esta lucha armada. En la década de los 70s y de los 80s,
surgió en América Latina, particularmente en Brasil, la famosa teología de la liberación. Seguramente ustedes oyeron hablar de esta teología en donde se propone que para alcanzar la liberación económica y política y en todos los sentidos, los cristianos podríamos tomar las armas. Y el texto que se usa para este argumento es el texto del Éxodo, ¿no? En donde finalmente Dios libera al pueblo de Israel, no sin antes matar a sus enemigos, de la manera en que lo hizo, ¿no? Sería lo de menos, lo importante es que murieron. Y la teología de la liberación también afirma que la única manera de liberarse del opresor es a través de la lucha carnal. ¿Por qué? Porque nadie que tiene autoridad va a soltarla por su propia voluntad. Estos son los postulados de la teología de la liberación que tuvo mucho impacto, ¿verdad?, en América Latina. Ellos dicen, bueno, nadie que está en el poder, que tiene dominado al pueblo, va a entregar ese poder a menos que se lo quites. Así es que es una guerra santa, lo vamos a hacer por el bien de todos, y si para eso tenemos que usar las armas, pues usémoslas, ¿no? Y se usaron en algunos movimientos. No sé qué opinen ustedes al respecto, pero lo podemos comentar más adelante, ¿verdad? También está el hecho de esos escenarios en donde, ¿qué haría yo si un hombre armado entra a mi casa y pretende con esa arma matar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos? ¿Debería yo de matarlo a él primero si puedo? ¿O debo quedarme con los brazos cruzados? A eso se le conoce, hermanos, como ética situacional. Es decir, eh, no sabemos lo que haríamos. Aquí podemos decir muchas cosas, pero tendríamos que estar en esa situación para ver cuál sería nuestra reacción en una situación extrema, ¿no? Como ha pasado, porque, bueno, hay gente muy mala, muy perversa, que armados entran a las casas para robar o para robar automóviles y a punta del cañón, a punta de pistola, ejercen su opresión, ¿verdad? Y su robo, ¿no? Entonces ahí ¿qué hacemos, verdad? ¿Quién debe vivir, no? El asesino que tiene el arma y que atenta contra mi esposa, o mis hijos, o mi esposo, o quitar el arma o tener yo mi propia arma para que en lugar de que viva él y no mi familia, mejor que él muere y que mi familia viva, ¿no? Es ética situacional, lo podemos comentar más adelante. Lo reacio de parte de nuestra iglesia en apoyar, tomar armas y participar en servicio militar a favor del país se basa en el ejemplo y enseñanzas de Cristo y aparece también en los escritos de los apóstoles. En un breve diálogo con el gobernador romano Poncio Pilato, Jesús pronunció estas palabras: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. ¿Qué significan estas palabras, hermanos, de Cristo en San Juan 18:36? No podemos aplicarlas aquí, diríamos, en un sentido literal, porque el mismo texto no nos lo permite. Cuando él dice, mi reino no es de este mundo, la pregunta sería entonces, ¿de qué mundo es? ¿De Marte? ¿De Mercurio? ¿O de dónde? ¿De qué mundo es? ¿No? Bueno, no se refiere a eso, obviamente. Lo que está diciendo el Señor Jesús en una buena interpretación es que el reino de Dios no surge como surgen los reinos de este mundo. ¿Cómo surgen los reinos de este mundo? Los reinos de este mundo surgen en base a la violencia.
en base a las armas, en base a los fraudes electorales, en base a las trampas, a las mentiras. Así es como llegan los jefes de Estado al poder. Quizá habrá honrosísimas excepciones, pero tengo mis sospechas de que realmente no hay. Más bien es una serie de artimañas que llevan a las personas al poder. Y Cristo dice, mi reino no surge como los reinos de este mundo. Si así fuera, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. No surge como surgen los reinos de este mundo. A diferencia de los reinos de este mundo que surgen por el amor al poder, en el mundo los políticos, los líderes, los jefes de Estado están enfermos de poder, aman el poder y usan ese sentimiento de un amor ciego al poder. Darían su alma al diablo con tal de lograr lo que quieren. Pero el reino de Cristo surge por el poder del amor en favor del prójimo. Así surge el reino. Unas horas antes Jesús había advertido a Pedro, que estaba furioso, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. Mateo 26. En estos dos versos, Jesús penetra el corazón de este asunto al contrastar la identidad y métodos de su reino con los reinos terrenales. En los reinos de este mundo, las naciones pelean unas contra otras con guerras y rumores de guerras. Naciones caen y se levantan por su fuerza militar o por falta de ellas. Se reclutan soldados para defender las fronteras nacionales o para cruzarlas por los intereses nacionales. Por las mismas razones, los soldados matan a otros soldados de otros países, incluso dándose cuenta de que algún soldado enemigo pudiera ser cristiano como ellos, y se matan a sí mismos. Todo esto es una práctica común en los reinos de este mundo. Los reinos de este mundo, hermanos, son reinos perversos. Realmente así lo es. Los países están pobres en la mayoría de los casos, no por falta de riqueza, sino por una ambición desmedida en aquellos que tienen demasiado, en detrimento de aquellos que casi no tienen nada, o mejor dicho, no tienen nada, ¿no? Hay lugares, hermanos, en donde la pobreza es una pobreza extrema, ¿verdad? Hay países en donde el ingreso per cápita es algo absolutamente ridículo, ¿no? Son centavos de dólar lo que puede ganar una persona en un día, nada más, en tanto que otros ganan millones, muchas veces robando al pueblo mismo, ¿no? Entonces, los reinos de este mundo se han pervertido. Por eso ha venido el reino de Dios, si no, no fuera necesario. Pero ha venido el reino de Dios a nosotros. Y es el reino al cual somos llamados. Cristo vino amando con una Cristo vino armado con una visión diferente del mundo, con una forma diferente de solucionar los conflictos y un reino diferente que no depende del poder físico para su apoyo y defensa, a diferencia de los reinos terrenales que gobiernan desde un lugar físico. El trono de Cristo se extiende en el corazón humano y trasciende las fronteras nacionales. Jesús introdujo un reino de Dios en el cual ambas cosas, territorio y guerra, son espirituales, ¿no? Como dice Pablo, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra poderes malignos en los aires, ¿no? Entonces, como pueden ver, hermanos, es completamente diferente el reino de Cristo a los reinos de este mundo. Surgen de manera diferente.
tienen valores diferentes y alcances diferentes, ¿verdad? Porque el alcance del reino de Dios va más allá de las fronteras de los países. Ahora mismo nosotros de diferentes países nos reconocemos como ciudadanos del reino por la gracia de nuestro Dios. Bueno, el reino de Cristo que se vive en el corazón y la vida, los soldados visten una armadura diferente. Es el casco de la salvación, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad y los calzados, y son calzados con la disposición de proclamar el evangelio de paz, ¿no? Efesios 6. Las armas que Jesús aprueba son el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En el reino de Cristo, los ciudadanos armados en esta forma están capacitados para ganar muchas victorias amando a sus enemigos y cediendo derechos terrenales por una causa mayor, ¿no? Qué paradoja, hermanos, tan grande, ¿no? Como dice Cristo, el que quisiera salvar su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Entonces es algo, repito, completamente diferente. Aquí está la armadura del soldado cristiano, y está también esta última declaración. Para el cristiano, muchas veces perdiendo se gana, ¿verdad? A veces perdemos, pero ganamos. Perdemos en el sentido de que a veces nos ofenden, nos rechazan, nos excluyen, pero ganamos porque eventualmente los amigos se convierten y vienen a ser parte también del reino de Dios. Las palabras de Cristo a Pilato en Juan 18 afirman que él tiene un reino donde él es el rey. Es un territorio espiritual que consiste de corazones humanos y vidas que reconocen su señorío y se rinden a él. Todos los ciudadanos del reino de Cristo son llamados a su servicio y ellos forman su milicia, ¿no? Según 2 de Corintios 10, del 1 al 5. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cómo surge el primer rey de Israel en el Antiguo Testamento? El primer rey de Israel fue Saúl, un hombre apuesto, un gran guerrero, diríamos, ¿no? Nadie como él. Y cuando surge este rey por petición del mismo pueblo que quería imitar a los pueblos vecinos, Samuel se sintió muy mal porque se sintió despreciado, pero Dios habló con él y le dijo, mira, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y si eso quieren, eso es lo que van a tener. Entonces les concede que tengan un rey, en este caso Saúl, pero también les dijo lo que el rey iba a hacer. Y el rey se iba a sentir el dueño de las vidas de ellos y de sus propiedades. ¿Qué hizo David, que fue el mejorcito de los reyes, con la mujer de Urías el Eteo? Pues la tomó para él mismo. Tenía su propia esposa y pudo haber tenido otras esposas, pero se sintió con el derecho de quitarle la única esposa al extranjero eteo, Urías. ¿Por qué? Porque él tenía el derecho de hacerlo. Y luego lo manda a matar, ¿no? Fíjense lo que hizo, el mejorcito de los reyes de Israel. Entonces, el problema, hermanos, es que en esa época se da un cambio en Israel que marca el rumbo de su historia. ¿Por qué? Porque de la teocracia, teos Dios, kratos gobierno, del gobierno de Dios que tenían ellos, porque Dios les hablaba directamente, pasaron a la monarquía con Saúl. Entonces, el cambio fue de la teocracia a la monarquía y perdieron en todos los sentidos, porque a veces el mismo rey de Israel los oprimió y muchas veces. Entonces, fue una gran decisión con gravísimas consecuencias, ¿verdad? Que tuvieron que asumir.
¿verdad? Cristo viene y endereza esa situación hablando de el verdadero reino de Dios, ¿verdad? Por medio del Evangelio. Ser ciudadanos del reino de Cristo no niega a sus seguidores su ciudadanía en los reinos terrenales. Somos cristianos y luego somos también mexicanos, guatemaltecos, ecuatorianos o de donde seamos, ¿verdad? Sin embargo, les afirma que donde los deberes chocan entre sí, lo que pertenece a Cristo toma prioridad sobre lo que le pertenece al César, ¿verdad? ¿A quién debo de obedecer yo primero ante un conflicto de intereses? ¿A mi presidente de la República o a mi rey Cristo Jesús? ¿A quién tendría yo que obedecer primero? Esa es la incógnita a la que se encuentra el cristiano, ¿verdad? Cuando Pedro y Juan fueron metidos en la cárcel, golpeados, y cuando los sacan, los amenazan de que no vuelvan a predicar en el nombre de Cristo, porque les va a ir peor. Ellos dijeron, juzguen ustedes si es menester obedecer primero a los hombres antes que a Dios. Así es que no vamos a desobedecer a Dios. Si por eso tenemos que sufrir, pues que suframos, pero vamos a obedecer en primer lugar a Dios y luego todo lo demás que podamos hacer. Pero ante un conflicto de intereses, Cristo tiene prioridad sobre el César, ¿no? Diríamos el señor del imperio. Y el asunto de la guerra es un asunto en los cuales el llamado del Señor triunfa sobre el deber de los cristianos al César. Este sería el caso, ¿verdad? Si mi gobierno me pide que tome las armas, yo debo de decir que no, porque yo tengo un mandamiento en la ley de Dios que dice que no debo de matar, ¿no? Entonces prefiero obedecer a Cristo, aunque por esa razón tenga que sufrir alguna consecuencia. Antes y después, en el asunto de la guerra militar, existe un contraste notable entre las prácticas de Israel, el pueblo de Dios y la iglesia. Bajo el antiguo pacto, Dios autorizó a Moisés, Josué, David y otros líderes de hacer guerra física contra las naciones que habían corrompido la tierra de Canaán con sus pecados o que estaban amenazando al pueblo de Israel con invasión y servidumbre. Este párrafo, hermanos, nos recuerda que es este tema uno de los que mayor controversia provocan, sobre todo con gente escéptica, porque dicen que cómo es posible que podamos creer en un Dios que es bélico, con un Dios que ordena las matanzas de los pueblos. No es un Dios pacifista, más bien es un Dios violento. Esto también sería bueno comentarlo al final de la clase, hermanos. ¿Qué respuesta podemos dar a aquellos que preguntan, ¿qué clase de Dios es este de ustedes en la Biblia que ordenó que todo Sodoma y Gomorra se muriera y que Israel matara a todos sus enemigos como lo hizo, ¿verdad? Bueno, lo comentamos al final de la clase. Sin embargo, bajo el nuevo pacto, no existe ninguna nación en la tierra que tenga la autoridad de Dios para someter a otras naciones o apoderarse de su territorio, lo que está haciendo ahorita Rusia con Ucrania, llevando a cabo una guerra. Tampoco Jesucristo autorizó a sus seguidores a servir en los ejércitos de ninguna nación terrena involucrada en la guerra. Vemos este contraste en las palabras de Jesús, quien dijo, ¿oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrás a tu enemigo? Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este texto es contundente para rechazar la guerra. Jesús no marcó la línea entre una nación y otra, sino entre el cielo y la tierra. Por ejemplo, él enseñó a hacer tesoros en el cielo, no enfocarnos en las posesiones terrenas que pueden ser robadas por los ladrones o tomadas por los ejércitos.
Muchas de las guerras que se han hecho últimamente, hermanos, tienen que ver con las tierras que se quieren recuperar o dominar, especialmente tierras donde hay riqueza de petróleo o minas con metales preciosos y se adueñan de las tierras, ¿verdad? Algo que en la Biblia está prohibido. Cristo dijo a sus seguidores que huyeran de Jerusalén cuando tuvieran cercada la ciudad, no que participaran en su defensa. Él predijo que habría persecución de los creyentes y dijo que algunos serían puestos a muerte, pero ofreció muy pocas indicaciones de que debiéramos autodefendernos contra esa posibilidad. Al contrario, Jesús declaró que si alguien quiere tomar tu túnica, debes dejarle también la capa. Si alguien quiere obligarte a llevar la carga 1 kilómetro, llévasela 2. En el mismo contexto también dijo, pero yo os digo, no resistan al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Jesús enseñó que sus discípulos deberían pagar impuestos. Dad pues a César lo que es de César, aunque César no siempre los use honorablemente. Los gobiernos humanos juegan un gran papel al proveer seguridad para ciudadanos, para sus ciudadanos. Aunque Pablo no está diciendo que los cristianos deberían unirse a un sistema militar que brinde seguridad nacional y que hacerlo estaría en conflicto con las enseñanzas y prácticas de nuestro Señor, por medio del Espíritu Santo, Cristo nos lleva de poder, nos llena de poder para ganar el corazón de otros, para rendirse en amor al Evangelio y no rendirlos con nuestros ejércitos. ¿Cómo debemos entender todo esto en el siglo XXI? ¿Debemos asumir que podemos participar en conflictos militares como cualquier otro ciudadano? ¿O debemos buscar y abrazar la perspectiva de Jesucristo para los ciudadanos del reino de Dios? Para estar seguros, la vida y enseñanza de Cristo levantan la medida diferente de la práctica común en varios asuntos. En lugar de seguir a una multitud a hacer el mal, los hijos de Dios escogen seguir las enseñanzas de Jesús y su ejemplo. Pablo dijo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esa es la posición de nosotros. Agradecidos por las bendiciones de la herencia nacional y fortaleza, los cristianos deben considerar la gracia y la verdad de Jesús como bendición mucho más grande. Aquellos que confían en las armas carnales y en la fuerza militar para ser defendidos, quizá están olvidando la mayor seguridad que se encuentra en el Dios de los cielos. Que cada seguidor de Cristo sea guiado por la palabra de Dios y su espíritu para discernir la voluntad del Señor en este asunto. Vamos a un epílogo, un final preliminar histórico. Esta parte la incluí porque me parece interesante. Dice, la posición histórica de la Iglesia de Dios Séptimo Día ha sido recomendar que los miembros de la Iglesia eviten participar en el servicio militar, frecuentemente llamada guerra carnal. Este punto de vista prevaleció en los primeros años de la historia de nuestra Iglesia en Michigan, cuando un varón fue disciplinado en la Iglesia por haber aceptado el llamado de su país para servir al ejército de la Unión durante la Guerra Civil Americana. Es decir, lo disciplinaron a este hermano. Es un caso que es conocido aquí en Estados Unidos. Más allá de este incidente, encontramos muy pocas referencias en las primeras publicaciones de la Iglesia en contra de la convicción contra la guerra carnal, y esta información permanece elemental hasta la Primera y Segunda Guerra de la primera mitad del siglo XXI. Después,
se centró la atención al tema de objeciones de conciencia entre las iglesias menonitas y los cuáqueros, por hombres que deseaban declinar al reclutamiento para el servicio militar activo, pero estaban dispuestos a servir en otras formas humanitarias, tales como dar asistencia médica a las víctimas de la guerra. Cuando surgió esto por parte de los menonitas y de los cuáqueros, muchos países lo adoptaron. Países que estaban en guerra reclutaban cristianos que tenían objeción de conciencia, es decir, no podían empuñar las armas, pero podían ayudar en otras áreas, de la cocina, de la limpieza, de la Cruz Roja, por ejemplo, y otras además. Durante ese tiempo, unos cuantos hombres de la Iglesia del Séptimo Día cumplieron sentencias en la cárcel por su convicción de no participar en una guerra carnal en lugar de responder a los avisos de reclutamiento y cumplir con los requisitos para registrarse. En uno o dos de los casos, una mejor información y consejo probablemente les hubiera permitido a esos hombres escapar del sufrimiento de la prisión y todavía mantener su compromiso de no servir en la milicia. Muchos otros sí participaron en el servicio nacional en asuntos en donde no tenían que combatir durante la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de ellos lo hicieron en unidades médicas. Muy bien. Voy a parar aquí, hermanos, la clase para comentar este tema. De la guerra carnal, quisiera escuchar sus opiniones. Particularmente me gustaría debatir con ustedes qué podrían decir a alguien reclama, por así decir, o nos cuestiona todas las matanzas que hubo en el Antiguo Testamento. ¿Cuál sería una respuesta de ustedes a ese respecto? ¿Qué opinan, hermanos? Nada más no me digan que Dios es soberano y Dios puede hacer todo lo que Él quiera, porque sí lo es y sí lo puede hacer, pero no le va a gustar esa respuesta a la gente que pregunta, ¿verdad? Porque parecía ser que es un Dios arbitrario, ¿verdad? Y también un Dios, diríamos, bélico, ¿no? Sádico, no sé cómo decirlo, ¿no? Yo de mi parte, si le tomamos el tema de la guerra bélica, Dios lo podía haber hecho de otra manera, porque Él es el creador de todo, pero realmente sería como una forma de pagar los pecados de esos pueblos por apoderarse de la tierra prometida del pueblo de Israel. Pero si vamos al tema bélico, realmente fue un poco cruel y sanguinario sería. Eso es lo que yo, por lo que yo opinaría. Uh -huh. Bueno, gracias, hermano Alan. ¿Qué más podemos decir, hermanos? ¿Por qué Dios permitió y en algunos casos ordenó, como en el caso de Saúl, ¿verdad? Que le dijo, vas a matar a todos los amalecitas, ¿verdad? Hombres y de todo, ¿verdad? ¿Qué explicación podemos dar? Algo que suene un poquito más lógico, estire su mente, piense en otras posibilidades. Sí es cierto que Dios es soberano, Él es el dueño de todo, es el creador de todo. El barro no le puede decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así, verdad? Simplemente el barro es el barro y el alfarero es el alfarero, ¿no? Esa parte está clara, pero como respuesta pareciera un poco limitada, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Aparte de lo que hermano Alan ha comentado. Hable ahora o calle para siempre. Parece que no sabemos la respuesta, así que escuchamos la suya. Bueno, bueno. Una cosa, Sí, a ver, Doris. acortar. No, por ahí hay quien habló.
La hermana Doris, adelante. Una cosa que quería aportar, ¿no es cierto?, que en Argentina no es obligatorio el servicio militar, y eso agradecemos mucho. Cuando mis hijos crecieron no fue necesario Se nos fue la voz. hacer el servicio militar, que eso yo creo que es una cosa, no hay que participar. No llegué a Argentina Bueno, hace muchos años. ¿Hola? sí, ¿Me escucha algo? Que en Argentina ya no es obligatorio el servicio militar, que eso es una gran cosa que la mayoría de los cristianos obedeció a Dios. ok, bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Digo, hay un país en América que no tiene ejército, no sé si sepan cuál es, pero Costa Rica no tiene ejército porque la constitución de ellos no está de acuerdo con la guerra. Me parece que es un buen ejemplo, ¿no? Pero se trata de un país pequeño, en fin. ¿Qué más, hermanos? Pastor, permiso. Bueno, Sí. la verdad que yo le voy a devolver la pregunta porque justamente, bueno, algo que a mí me llamó la atención siempre, esta parte de las escrituras es el hecho de leer tantas guerras y que justamente Dios las permitió, incluso muchas veces Él, como usted lo mencionó ya en algunas citas, ordenó, ¿no?, que los pueblos fuesen aniquilados y decía, no dejes nada, ni los animales, ni niños, y era como chocante, ¿no? Leer eso y decir, a ver, como incongruente, ¿cómo un Dios de amor puede pedir que se aniquile a todo mundo? Y siempre fue como una interrogante que sí yo me hice muchas veces, pero bueno, no sé realmente la respuesta, pero pensando un poco, quizá que solo sea parte como de, no digo que sea una historia o un cuento, algo parecido, pero algo que precisaba sí o sí estar de esa forma como para hacer notar quizá a ese Dios poderoso que en algún momento también me mencionó ya Alan, o a ese Dios soberano, o el hecho de decir, bueno, fue como que tendría que quedar en la historia para que ese pueblo que salía triunfante, que siempre era Israel, fuera ese pueblo realmente que representaba un pueblo glorioso. No sé, la verdad que la respuesta no la tengo, pastor, pero Bueno, usted nos bueno, aclara esa tremenda gracias. duda, porque sí Bueno, es un punto que llama la atención. ya ven que se dice que cuando alguien hace una buena pregunta, generalmente las buenas preguntas no tienen respuesta siempre. Algunos con los cuales yo no estoy de acuerdo opinan que realmente lo que describe el Antiguo Testamento es no exactamente la voluntad de Dios, sino el escritor, para justificar la guerra, se la adjudica a Dios, ¿verdad? Diciendo, el Señor nos ha mandado, o diciendo, así dice Jehová. Y entonces no es que fuera la voluntad de Dios, sino más bien fue la justificación del escritor, ¿verdad? Obviamente esa interpretación se opone a la interpretación, diríamos, nosotros no creemos que el escritor haya actuado por su propio impulso, sino más bien por el impulso del Espíritu Santo. Ahora, lo que yo he leído, lo mejor que yo he leído, tiene que ver con el estado de descomposición que hay en la sociedad, a la cual Dios va a castigar. ¿Por qué? Porque la otra opción es dejar al pueblo en esa condición de perversión tal que va a terminar pervirtiendo a todos los demás. Entonces, es como cuando uno tiene una fruta en la caja con muchas otras, y esa fruta, por ejemplo, en el caso de una manzana, ya está podrida
Y entonces tenemos dos opciones. Una, o sacamos la manzana que está ya descompuesta y salvamos lo demás, o dejamos que todo se pierda. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Bueno, quitamos la fruta que está podrida, ¿no? Para que no afecte a las demás. Es una de las respuestas que se escucha casi siempre en los seminarios cuando se aborda este tema de la destrucción en el Antiguo Testamento. Y se pone como ejemplo el caso de Sodoma y Gomorra, en donde las gentes realmente habían caído en tal grado de perversidad que no había nada bueno en ellos. Cuando Dios le dice a Abraham, mira, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra, Abraham se espanta porque dice, ¿cómo? ¿Tú vas a destruir a alguien? Sí, pero Señor, tal vez haya 50 justos. Y Dios dice, bueno, si hay 50 justos, no la destruyo. Bueno, a lo mejor no 50, 40, conocen la historia ustedes. Se va hasta 10. Y finalmente Dios le dice, mira, si hubiera alguien justo ahí, los que sean algo, no la voy a destruir. Pero realmente no había nada bueno. Entonces, Dios toma la decisión, porque así lo dice la Biblia. Hace llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, porque realmente no había manera de redimirlos. Lo mismo pasó también en el diluvio. Dios le pidió a Noé que construyera el arca, tardó 120 años predicando, diríamos, con sus hechos acerca del arca, de que dejaran de pecar, de que dejaran de hacer el mal, de que se convirtieran a Dios. Y la gente decía que Noé estaba loco, ¿verdad? Y entonces Dios le había dicho a Noé, mira, el pensamiento permanente de las gentes es de continuo solamente al mal. El continuo pensamiento de ellos es solamente al mal. Es cuando otra vez el acto, ¿no? El ejemplo este de una fruta. Hay veces que un mango o una papaya o cualquier otra fruta tiene una parte que está ya descompuesta y entonces yo veo a mi esposa cómo le quita esa parte y luego recupera todo lo demás. Pero cuando ya todo está contaminado, ya no hay más que hacer. Simplemente hay que tirar toda la pieza, ¿no? De la fruta. Entonces tenemos estos dos casos de Sodoma y Gomorra y el caso del mundo antidiluviano, en donde Dios reconoce que no hay nada que se pueda hacer. ¿Por qué? Porque ellos están completamente envueltos en el pecado, ¿no? Había el riesgo de que Israel tomara el camino de los amalecitas en su idolatría, en su perversión. Y entonces Dios dijo, vas a matarlos a todos, porque no hay otra manera de salvar al pueblo, en este caso, que no se ha contaminado. Y aún así, todavía, como quiera, el pueblo se contaminó. Esa es la explicación que generalmente se escucha, pero aprovechen este fin de semana y lean, busquen, ¿verdad? ¿Por qué Dios es así en el Antiguo Testamento, tan diferente que lo es en el Nuevo, ¿verdad? Y lo podemos discutir en la próxima clase al iniciar nuestra sesión. Claro, pastor, porque ahora me quedo con lo que leyendo Jeremías, el profeta Jeremías, pues justo pasa eso, ¿no? El pueblo no destruye, Israel no destruye a los pueblos circundantes cuando toma la tierra, posee la tierra prometida. ¿Y qué pasa con el pueblo? Se corrompió, se perdieron todos. Bueno, la mayoría, muchos. Y bueno, fue como la consecuencia de esa contaminación, de no haber cumplido lo que Dios había ordenado. Lo único que no sé si ahora no funcionaría algo parecido, el Señor tendría que... Híjole, ahí ya me preocupo. Sí. Yo por ahí, permiso, Sí, hermana. por ahí
se entiende hasta cierta parte, o sea, mi punto de vista entiendo hasta cierta parte, póngale de Sodoma a Gomorra, ¿no es cierto?, que era perversidad total, pero me pregunto, ¿no habría niños en ese lugar? Y otra, por ejemplo, el otro día justo hablaba con una persona el tema de cuando Noé construía el arca, y todos le llamaban que estaba loco, ¿no? Si hoy, aquí en Andresito, nos ponemos por orden de Dios a construir, ¿qué diría la gente de nosotros? Que estamos locos, porque acá no hay mar cerca. Entonces, hay ciertas cosas. Lo mismo, por ejemplo, nosotros tuvimos varios meses por hospitales y cosas. Ver tanto dolor, ver tantos niños internados con tantas enfermedades, con tantas cosas. Usted sabe que muchas veces mucha gente dice, ¿y Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite eso? Yo hasta entiendo, póngale, por ejemplo, si a mí me pasa algo, bueno, yo desobedecí, yo no cumplí con lo que Dios me pide, pero ¿y un niño es inocente, un niño, o sea, hay cosas, pastor, que no es que no voy a aceptar de parte de Dios, no, pero hay cosas como que a mí me cuesta entender esa parte. O lo mismo como usted decía, el tema de la pobreza intensa que hay en varios países, que se mueren de hambre, se mueren de sed, se mueren. Hay cosas que a mí me cuesta entender, me cuesta mucho entender, hablando de un Dios de amor, ¿no es cierto? Porque, Ujú. o sea, yo no sabría explicarle esa parte, sinceramente no. Sí, sí, son preguntas muy difíciles. En general, el tema es esto último que usted toca, ¿dónde está Dios ante el sufrimiento humano? ¿No? ¿O por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Verdad? No es que Dios lo quiera, ¿verdad? Por supuesto que Dios no lo quiere, pero de alguna manera lo permite, porque si Él no lo permitiera, no pasaría, ¿no? Entonces, pues es un tema candente, ¿verdad? Que habrá que revisar. Hay un punto de partida, ¿no? Que toda esta realidad de dolor, de llanto, pues es una realidad de pecado, ¿no? Y aunque los niños son inocentes, ¿verdad? Porque sí lo son, de todas maneras ya en ellos está la semilla del pecado y más temprano que tarde van a cometer sus propios pecados, casi siempre siguiendo el ejemplo de los padres. Pero sí reconozco que es difícil. Hay obviamente temas bastante desarrollados para dar estas explicaciones, ¿verdad?, sobre el sufrimiento. Una primera explicación es que Dios sufre con nosotros, ¿verdad? Pero también, pues, queda la pregunta de, bueno, ¿y por qué no lo paran? ¿Por qué no lo detiene, verdad? Bueno, pues, sacamos a Dios de nuestra vida, ¿no? Esa es la otra cosa, ¿eh? Hay que pensar en eso. Entrevistaron a la hija de este evangelista tan famoso en Estados Unidos, Billy Graham, ¿verdad? Que ya falleció, si no me equivoco, después del atentado de las Torres Gemelas. En una entrevista que pasó por televisión, acá en Estados Unidos es muy conocida la entrevista, y la cuestionan a ella, porque es la hija de Billy Graham, y le dicen, bueno, ¿y dónde está ese Dios que tu padre tanto ha predicado? Es el Dios de amor y el Dios de paz. ¿Qué estaba haciendo Dios a esa hora del 11 de septiembre? ¿Por qué no hizo nada Dios? Y la respuesta de ella fue, bueno, no podía hacer nada porque lo sacamos de nuestra vida. Le hemos dicho que no a Dios. Nos hemos vuelto en una sociedad sin Dios, en una sociedad donde lo más importante es el dinero. Y Dios, como un caballero que es, al cerrarle la puerta, pues él se fue. Y ahora tenemos que arreglárnosla nosotros con este tipo de problemas, ¿no? Pues pareció lógica la respuesta, porque si nosotros le cerramos la puerta a Dios, ¿verdad? Pues Él se va a ir. Él no va a forzar la cerradura de ninguna manera, ¿no? Y eso es lo que está pasando en el mundo actualmente.
eh, países que eran eminentemente evangélicos, cristianos, pues han dejado de serlo ya. En muchos países el cristianismo es una religión pasada de moda. Ahí está eso como pendiente, como tarea pendiente, hermanos. Pastor, entonces, por ejemplo, el tema del sufrimiento de los niños, por ejemplo, ¿viene a ser consecuencia del pecado de los padres? No, no en el sentido de que Dios castigue a los hijos por culpa de los padres. En ese sentido, no. Es una mala interpretación el mandamiento que dice castigo la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los terceros y sobre los cuartos de los que me aborrecen. Porque no tiene sentido y no tiene consistencia bíblica, porque hay muchos otros pasajes que dicen lo contrario. Por ejemplo, los profetas mayores todos dijeron, el alma que pecare, esa morirá. El padre no llevará la culpa del hijo ni el hijo la culpa del padre, sino el alma que pecare, esa morirá. No existe lo que se conoce como la maldición hereditaria. No existe. Cada quien es responsable de sus actos. Obviamente, cuando la persona es un niño, la responsabilidad de ese niño está bajo sus padres. Cuando él es adulto, ya él es responsable de sus propios actos. Y cada quien habrá de responder delante de Dios de sus actos. No hay ese castigo. Pero sí es lógico que el pecado de los padres tiene consecuencias. Eso es lógico, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, soy un ladrón y entonces por ser ladrón me meten en la cárcel y voy a estar ahí no sé cuántos años, pues las consecuencias de mis actos van a golpear a mis hijos, pero no por castigo de Dios, sino por consecuencia. Esos hijos van a crecer sin un padre. Y así por el estilo, ¿no? Ya el hijo tendrá la oportunidad de crecer y tomar sus propias decisiones, ¿no? Ver si el camino del padre es el correcto o cambiar de rumbo. Acá en México está reconocido que casi siempre los hijos de los narcotraficantes son también narcotraficantes. Los hijos de los artistas son también hijos de artistas. Los hijos de los políticos son también hijos de los políticos. Los hijos de ingenieros son hijos de ingenieros. ¿Por qué? Por la influencia que tienen los padres. Puede ser positiva o negativa, ¿verdad? Pero en cuanto a pecado se refiere, el castigo lo va a llevar a aquel que realmente merezca ser castigado. Ahora, siempre en el pecado hay, como en las guerras, afectaciones para inocentes. Siempre. Pecado no es individual, el pecado es colectivo, porque de alguna manera todos participamos en eso. Desde el momento en que no lo impedimos o que no lo combatimos, desde ese momento estamos siendo cómplices. Al callar, por ejemplo, estamos siendo cómplices de un acto. Y muchas veces callamos, no se hace la denuncia. Y entonces el pecado se dice en teología que es comunitario, ¿verdad? Por lo tanto, también las consecuencias son así, son comunitarias, ¿verdad? Y por eso tenemos que oponernos al pecado en todas sus manifestaciones, cualquiera que sea. Porque sufren las consecuencias terceras personas. Cuando una bomba, por ejemplo, de las muchas que han caído en Ucrania, pues la bomba no pregunta si los que están en el edificio todos son soldados o hay algunos que no son soldados, si todos son adultos o hay algunos que son niños. No pregunta la bomba. La bomba va y hace su trabajo en el edificio y muere gente inocente. Así es con el pecado también. Afecta a la comunidad, a la familia. Todos lo sabemos. Algo más, hermana, sobre la clase. Nos enfocamos en esta última pregunta, pero en general sobre la clase, el tema de la guerra militar. ¿Algún comentario o alguna pregunta? Y si es obligación, realmente es obligación, ¿cómo uno tendría que actuar ahí en ese momento? Yo pienso que debe ser algo muy feo, no debe ser algo muy agradable. Por ejemplo, acá en Argentina ha pasado eso con la famosa Guerra Malvina, que adolescentes que no tenían nada y fueron a pasar cosas, pasaron frío, hambre y cosas así. Pienso que no debe ser muy
muy agradable Ujú. hacerlo. Pero Sí. Sí, y muchas veces son básicamente casi siempre por la ambición política, ¿no? De los gobiernos, ¿no? Esa ambición, por ejemplo, ahorita en el caso de Rusia, ¿no? De quererse apropiar de lo de Ucrania. Digo, no estoy diciendo eh, que yo soy antirruso o cosas por el estilo, pero se ve a leguas que es una lucha desigual y que hay intereses, ¿verdad? En Ucrania que le interesan a Rusia, ¿no? Y son órdenes que mandan los jefes de Estado. Ellos no van, simplemente ellos solamente ordenan y el sufrimiento viene para la población, ¿verdad? Y hay miles de desplazados ya en diferentes partes del mundo, ucranianos. Pastor, Sí. una pregunta. Bueno, en este sentido, yo entiendo que obviamente todo esto que siempre se ha vivido desde el principio tiene como su origen en el pecado. Yo lo entiendo así y lo que usted justo comentaba es cierto, ¿no? Eh, y lo planteaba en la postura de que el reino de Cristo se establece en base al poder del amor y en el caso del hombre, al amor por el poder. Y, y decía usted algo interesante unos minutos atrás, que nosotros muchas veces como cristianos guardamos silencio, ¿no? ¿Qué hay en el caso de que, por ejemplo, ante una injusticia social, eh, o cuál sería la postura correcta o cómo podría definirse el hecho de que nosotros, por ejemplo, como cristianos, sea de manera individual o a lo mejor incluso podría ser quizás hasta de manera colectiva, como iglesia, como asociación religiosa, se puede uno manifestar ante una situación de injusticia, por ejemplo? ¿Es permitido, es válido dentro de nuestra doctrina? ¿Hasta dónde, por ejemplo, entiendo que no estamos a favor de la guerra, no estamos a favor de la violencia, pero muchas veces este tipo de manifestaciones, este abrir la boca o decir, basta, paren, ¿no? de esto que se está cometiendo que es mal o que está mal, conlleva obviamente, muchas veces no porque uno lo respalde, lo quiera o lo provoque, pero sí muchas veces este tipo de manifestaciones conllevan a violencia, ¿no? Por otro tipo de personas o por otra gente. Pero como iglesia de Dios, es decir, yo me puedo manifestar, yo puedo, ¿hasta dónde puedo manifestarme? ¿Hasta dónde puedo decir, a ver, quiero levantar la voz y decir, esto no es justo, no estoy de acuerdo? No sé si Sí, me lo doy a entender. entiendo. Sí, sí, cómo no. Yo creo que quizá corporativamente no podríamos hacerlo porque aún dentro de la denominación no todos pensamos igual ante temas tan delicados. Como lo vimos en la guerra acá en Estados Unidos, algunos aceptaron a ir al combate en la guerra armada, otros fueron encarcelados por resistirse y otros fueron solo para ayudar de manera sin armas, ¿no? Entonces, tres respuestas diferentes, ¿no? ¿De qué se trata entonces? Bueno, se trata de una conciencia personal, ¿no? A título personal podemos hacerlo, hacer la denuncia o ir ante la autoridad correspondiente, enviar un escrito, expresar lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Finalmente, la democracia, en el sentido estricto de la palabra, es el hecho de que el pueblo tiene la autoridad, ¿verdad? Demos significa autoridad, kratos, gobierno, ¿no? Entonces, perdón, demos significa pueblo, kratos, gobierno. Entonces, realmente la autoridad es el pueblo, ¿verdad? El pueblo debe de mandar. Cuando se dice, por ejemplo, del primer mandatario, no es el primero que manda, es el primero que obedece al pueblo. Pero ¿cuál es la conciencia que tenemos? Ah, que el primer mandatario es el presidente porque es el que manda. No es así. Es el primero en ser mandado por la voluntad del pueblo. El pueblo quiere que hagas esto y debes hacerlo. Pero está tan pervertido el ambiente político que realmente el que manda pues es el presidente. Y es demasiado poder concentrado en una persona.
En respuesta a la pregunta, insisto, creo que podría ser a título personal. A mí, en la Ciudad de México, yo varias veces participé en marchas de protesta contra violaciones a los derechos humanos de los cristianos en Chiapas, porque hubo muchas mujeres que fueron violadas por caciques y por hacendados. Entonces, varias veces lo hicimos y en algunos casos, gracias a Dios, que sí se nos escuchó, porque eran evidentes, muchos casos evidentes de los abusos contra los campesinos, ¿verdad? Por parte de los terratenientes, ¿no? Lo hicimos. Pero es una cuestión de conciencia. Yo no dije, vénganse todos, ¿verdad? Porque en primer lugar no me hacen caso. Y en segundo lugar, porque es una cuestión de conciencia, ¿no? Cada quien, ¿verdad? Bueno, Pastor. hermanos, sí, ustedes, gracias. Bueno, vamos a concluir. Tengo otro compromiso ahorita en 40 minutos más, a las 7, así es que vamos a dar gracias por la reunión de hoy y Dios mediante nos veremos el próximo lunes. Hermana Marisa, ¿nos puede despedir en oración, por favor? Como no, pastor, oremos. Padre, te agradecemos porque tú eres bueno con nosotros, tú nos bendices, nos acompañas. También, Señor, permites que podamos tener estas charlas, estos estudios, Señor. Te agradezco por el pastor que así lo expone con tanta claridad, Señor. Te pedimos que tú nos veas sabiduría, que tú nos veas entendimiento, Señor, de lo que hemos escuchado hoy, de lo que se ha explicado el día de hoy. Te pido, Señor, que tú nos perdones nuestra falta, que nos acompañen esta noche, que podamos tener un buen descanso. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pasen buenas noches, hermanos.